Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presenta La Clase Universal con Pedro Morales Pequeño. Muchas gracias. Le agradezco a nombre mío y del equipo el que nos acompañe en esta hermosa clase universal. Hoy trataremos un tema que con el tiempo usted se va a dar cuenta que usted domina, que usted realmente domina. Lo que tenemos que hacer es recortar algunas cosas para realmente comportarnos de una manera más amigable con el ambiente. Le voy a hablar de lo que es el dualismo del humano en un ecosistema. Nosotros, si hablamos de un ecosistema, a veces nos referimos solamente a la parte que puedo decir física y biológica. Ese es el componente natural. Y lógicamente, en lo natural, ahí entra el hombre. Pero también está el otro componente. El otro componente es el componente cultural. Y también entra ahí el hombre, entramos los humanos. Por eso yo le llamo la dualidad del humano en un ecosistema, en lo natural y en lo tecnosférico, en la parte externa y o cultural. En la actualidad, el componente natural realmente y lamentablemente subyace al componente cultural. Qué lástima, ¿verdad? Porque las leyes naturales son las leyes reales. Las leyes que hacemos los hombres son leyes acordes, que son buenas, pero están acordes a un contexto determinado, con ciertas tendencias determinadas por la sociedad, mientras que las leyes naturales persisten. Por eso yo insisto que en la actualidad está el componente natural está siendo subestimado. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar ahorita en un lugar tan hermoso como México, como un estado tan bello como nuestro Coahuila, y un sitio tan hermoso como Saltillo, y todo otro sitio como los lugares como Arteaga. Y ahorita las autoridades, porque tienen objetivos buenos, hay que reconocerlo, andan preocupados y ocupados y ocupadas. ¿Por qué? Porque se da en esta época la época de incendios. ¡Qué caray! ¿Cómo es posible que haya una época de incendios si no hay destellos, por ejemplo, de rayos, no hay destellos de tempestades ni nada? No, es porque el componente cultural nos ha hecho subestimar al componente natural. Y ese componente natural, lógicamente, de una u otra manera, ahí está. Por ejemplo, ¿qué está? Pues están los vegetales, están los animales, están los microorganismos, está el suelo, está el agua, está la atmósfera. Y el componente cultural, se me pasó a decir, y está el humano. Y en el componente cultural, lógicamente lo que está son las costumbres, son las tradiciones, son los principios, son las formas de pensar, son las formas de actuar, son las formas de hacer. ¿Cómo es posible que subestimemos a los principios naturales a través de los principios que generamos los humanos y que vivimos de esos principios naturales y de esos recursos naturales? El único capital que tenemos es el recurso natural. ¿Y cómo es posible que esté por debajo del interés a veces de una comunidad? Ayudemos a la sociedad, ayudemos a los gobiernos, ayudémonos nosotros a que si en cierto lugar viene la temporada de, por ejemplo, si estamos hablando de incendios, pues evitarlos. Hay formas de evitarlos. No solamente a través de esas buenas campañas que hacen los gobiernos, sino a través de la actitud que tengamos nosotros, los que vivimos directamente o indirectamente en relación directa así con ese ambiente natural. Es por eso que yo le recuerdo a usted que hay ciencias ambientales
que tienen disciplinas como la física, por ahí va otra, la historia, la antropología, y lógicamente todas estas van dentro de las ciencias que son las ciencias naturales. Y estas ciencias naturales integran, para mí, el equipo más completo que existe. Y lo voy a repetir: el suelo, el agua, el aire, vegetales, animales, microorganismos y el hombre. Y el que está generando una alteración de este equipo, y no lo podemos sacar, sí lo podemos sacar. ¿Cómo? Modificando las leyes culturales. El que si vas a un lugar donde hay un sitio forestado, pues tiene que haber, porque existe un reglamento, al menos en México existe una ley general. En el estado de Coahuila, por ejemplo, como en cada estado existe una ley también de los recursos, también existen reglamentos. Lo que yo pienso es que tenemos que ver cuál es el equipo y de esa cadena, de ese equipo, realmente sacar del equipo a quien no está trabajando con el equipo. Y le voy a asegurar una cosa, que el que no está trabajando con el equipo es parte del componente cultural. Es por eso que es muy importante entender lo que es la ciencia ambiental. Es el estudio interdisciplinario de los complejos e interconectados principios como cuáles: la población, los recursos y la contaminación. Y también tener en cuenta algo que es muy importante, que le voy a dar como si fuera una especie de conclusión sin que sea conclusión. Tenemos que ir analizando bien realmente. En la educación, por ejemplo, yo soy de la idea de que debe de haber en todas las escuelas, en una forma transversal, pero que todo sea aplicado, nada más que no solo que se diga, sino que esté aplicado. El que se le dé mucha importancia a la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Es la esfera de la vida. ¿Qué es la tecnosfera? Es todo lo que hacemos. Entonces tenemos que ser equilibrados entre lo que es la vida, la esfera de la vida, y lo que es la esfera de la cultura, de la tecnología, para poder entender lo que es la ecosfera, que es la capa que rodea todo esto. Y esta capa que lo rodea es lo que nos permite tener espacios físicos para vivir. Y eso se llama hábitat. Pero también nos genera lo que es el nicho ecológico, que es diferente al hábitat. El hábitat es solamente el espacio físico, mientras que el nicho es la manera en que se ajusta la especie determinada, por ejemplo, la especie humana o la especie de X tipo de organismo, a la comunidad. Por ejemplo, ¿para qué? Para alimentarse y también para proveer. Entonces no confundamos. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que es la biosfera, la tecnosfera o lo cultural, la ecosfera, que es lo que rodea todo, y yo le voy a agregar algo para tener realmente ese hábitat, ese espacio físico y ese nicho, es en el espacio en que trabajamos, convivimos con la comunidad. ¿Y cómo? Sintiéndonos nosotros parte de la comunidad. Entonces no confundamos lo que es la población con la comunidad. ¿Qué es población? Por ejemplo, la población humana, la población de pinos, de cual o tal especie, la población de otros microorganismos, la población de otro tipo de vegetales. Cada población, y nosotros también como población, debemos interconectarnos. Eso es comunidad. Entonces, cuando nos vamos a referir a comunidad, tenemos que tomar en cuenta
a todas las especies de vegetales, animales, microorganismos. Y tenemos que tener en cuenta también un factor, y ese factor se llama ética. Y cuando tengamos como capa más externa la ética, yo le digo de afuera hacia adentro, es ética, ecosfera, biosfera y tecnosfera. No quiere decir que sea más importante la tecnosfera, sino que es el gran equipo para poder vivir en comunidad y para poder realmente tener calidad de vida. Cuidemos estos aspectos en la vida práctica, porque cada organismo realmente, así lo vea usted, que no habla, tiene vida y se manifiesta. Un vegetal tiene vida. No cuidemos solamente, y qué bueno que se cuidan, a los animales domésticos. También hay que cuidar mucho a los vegetales, porque tienen vida, manifiestan vida, nos dan vida. Son las grandes fábricas de vida. Nos dan muchas cosas, y entre otras, nos dan oxígeno. Captan el agua y la hacen que se meta a través de sus raíces a los mantos internos de la tierra. Yo les agradezco mucho el que nos haya acompañado en esta clase universal, a este equipo. Les habla José Pedro Morales Pequeño. Muchas gracias. La clase universal con Pedro Morales Pequeño. Una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, presentó